El corazón de Mateo se paralizó cuando vio al imponente caballo atado a las vías, luchando desesperadamente mientras el estruendo del tren se acercaba en la oscuridad. Con las manos temblorosas y el tiempo agotándose, supo que la vida del animal dependía únicamente de él, un niño de 10 años contra la crueldad de un hombre que consideraba desechable lo que ya no le servía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La mansión de Alejandro Montero se alzaba imponente sobre la colina, como un monumento a su éxito y riqueza. Las amplias ventanas reflejaban la luz del atardecer, mientras que los jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad como un manto verde y exuberante. Dentro de aquellas paredes de mármol y madera, el hombre de negocios de 53 años contemplaba el horizonte desde su despacho, con una copa de coñac en la mano y una expresión impasible en su rostro endurecido por años de ambición desmedida. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Alejandro lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Sus empresas se extendían por todo el país y su nombre aparecía regularmente en revistas de economía y eventos de alta sociedad. Sin embargo, había algo en su mirada que revelaba un vacío interior, una frialdad que había crecido con cada negocio cerrado, con cada competidor aplastado en su camino hacia la cima. Entre las muchas posesiones que adornaban su vida, había una que destacaba por encima de las demás: Relámpago, un magnífico caballo pura sangre de pelaje castaño rojizo y una elegancia natural que dejaba sin aliento a quien lo veía. Este animal no era solo un capricho más, sino el símbolo viviente del estatus de Alejandro, la prueba tangible de que podía permitirse lo mejor de lo mejor. Relámpago había sido adquirido por una suma exorbitante 2 años atrás. Desde entonces el animal había participado en numerosas competiciones ecuestres, llevando a su dueño trofeos y reconocimientos que alimentaban su ego. Para Alejandro, aquel caballo no era un ser vivo con sentimientos y necesidades. Era simplemente otra inversión, otro objeto que mostraba al mundo su posición social privilegiada. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Alejandro recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era Martín, el veterinario que atendía a sus caballos de competición. «Señor Montero, lamento informarle que Relámpago tiene una lesión grave en la pata delantera. Necesitará un tratamiento prolongado y, siendo sincero, es probable que nunca vuelva a competir al mismo nivel». Alejandro apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la ira ascendía por su garganta. «¿Cuánto costaría el tratamiento?», preguntó con voz cortante. «Es difícil saberlo con exactitud, pero estamos hablando de varios miles, quizás más. Y como le digo, no hay garantías de que...». «Entiendo», interrumpió Alejandro. «Pasaré por los establos esta noche». Tras colgar, se quedó mirando al vacío durante unos minutos. No era el dinero lo que le preocupaba, era la inutilidad en la que había caído de repente una de sus posesiones más valiosas. Un caballo que no podía competir ni ganar trofeos era como un coche de lujo que no arrancaba, un gasto innecesario, un recordatorio constante del fracaso. La decisión la tomó rápidamente, con la misma frialdad con la que cerraba negocios desfavorables. Si Relámpago ya no servía para su propósito, no tenía sentido mantenerlo. Pero deshacerse de él discretamente no sería sencillo. Venderlo estaba descartado, dado su estado, y simplemente abandonarlo podría generar preguntas incómodas, o peor aún, vincularlo con el animal si alguien lo encontraba. Cuando la noche cayó sobre la región, Alejandro condujo su lujoso automóvil hasta los establos. El lugar estaba casi desierto,
con solo un guardia de seguridad que rápidamente le abrió las puertas. El hombre se dirigió directamente hacia el establo donde se encontraba Relámpago. Al abrir la puerta, el caballo levantó la cabeza, reconociendo a su dueño con un suave relincho. Por un instante fugaz, algo se removió en el interior de Alejandro al ver aquellos ojos grandes y confiados, pero rápidamente sofocó cualquier atisbo de empatía. Este era un mundo de negocios, de decisiones prácticas, no de sentimentalismos absurdos por un animal. Con movimientos precisos, colocó una soga alrededor del cuello de Relámpago y lo guió fuera del establo. El caballo cojeaba notablemente, pero seguía a su dueño con la lealtad ciega que solo los animales pueden mostrar hacia quienes los maltratan. Alejandro lo llevó hasta su camioneta, una que raramente usaba y que había traído específicamente para esta tarea. Con dificultad, hizo subir al animal a la parte trasera y cerró las puertas, ignorando la mirada confusa de Relámpago. El trayecto fue largo y silencioso. Alejandro había elegido cuidadosamente el destino, un tramo apartado de vías férreas que atravesaba un pequeño valle a unos 30 kilómetros de la ciudad. Era un lugar poco frecuentado, especialmente a esas horas de la noche, y sabía que el próximo tren pasaría en aproximadamente una hora, tiempo suficiente para llevar a cabo su plan y desaparecer sin dejar rastro. Al llegar, estacionó la camioneta cerca de las vías y bajó a Relámpago. El caballo parecía inquieto, como si presintiera que algo no iba bien. Alejandro, sin embargo, no mostró vacilación alguna. Con movimientos metódicos, aseguró una de las patas del animal a las vías con una cadena y un candado que había traído consigo. Luego ató la soga del cuello a un poste cercano, asegurándose de que Relámpago no pudiera liberarse por sí mismo. Una vez completada su tarea, Alejandro se alejó unos pasos y contempló la escena. El magnífico animal que una vez había sido su orgullo ahora estaba inmovilizado sobre las vías, confundido y asustado. Por un momento, el empresario casi sintió remordimiento, pero rápidamente lo apartó de su mente. Era solo un caballo, se dijo a sí mismo, solo otra posesión que ya no tenía valor para él. Sin mirar atrás, regresó a la camioneta y arrancó el motor. A medida que se alejaba, podía escuchar los relinchos desesperados de Relámpago, pero se obligó a ignorarlos. Mañana, cuando descubrieran los restos, nadie podría relacionarlo con él. Sería simplemente un trágico accidente, un caballo salvaje que desafortunadamente se había acercado demasiado a las vías en el momento equivocado. Lo que Alejandro no sabía era que, a unos cientos de metros de distancia, en una pequeña casa cercana a las vías, un niño de 10 años llamado Mateo se despertaba sobresaltado por los relinchos angustiados que rompían el silencio de la noche. Mateo vivía con su abuela en aquella modesta casa desde que sus padres habían fallecido 3 años atrás. Era un niño sensible e inteligente, con una especial conexión con los animales que su abuela fomentaba. Tenían un par de gallinas, un perro viejo llamado Trueno y un gato callejero que había adoptado el patio trasero como hogar. Para Mateo, los animales eran amigos, seres que merecían respeto y cuidado. Al escuchar los relinchos, el niño se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luz de la luna iluminaba tenuemente el paisaje, y a lo lejos pudo distinguir una figura grande junto a las vías. Intrigado y preocupado, Mateo se vistió rápidamente, tomó una linterna y salió sigilosamente de la casa, procurando no despertar a su abuela. A medida que se acercaba a las vías, los relinchos se hacían más claros, más desesperados. Cuando finalmente llegó al lugar, lo que vio lo dejó paralizado. Un hermoso caballo estaba atado a las vías, luchando inútilmente por liberarse, el pánico evidente en sus movimientos frenéticos. ¿Quién haría algo así?, se preguntó Mateo en voz alta,
sintiendo una mezcla de indignación y tristeza que le oprimía el pecho. Se acercó con cautela al animal, hablándole en voz baja y tranquilizadora. «Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño, voy a ayudarte». Relámpago, exhausto y asustado, pareció calmarse ligeramente ante la voz suave del niño. Mateo examinó la situación. La pata del caballo estaba asegurada a la vía con una cadena y un candado, mientras que su cuello estaba atado a un poste cercano. Liberarlo no sería fácil, especialmente para un niño de su edad, pero Mateo estaba decidido a intentarlo. De repente, un sonido distante hizo que su corazón se acelerara, el inconfundible silbido de un tren aproximándose. Mateo miró hacia la dirección del sonido y vio, a lo lejos, la luz del tren que avanzaba inexorablemente hacia ellos. No tenía mucho tiempo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Mateo corrió hacia el caballo, intentando mantener la calma para no asustarlo más. El tiempo parecía correr en su contra. El silbido del tren se hacía cada vez más fuerte, y la luz de la locomotora crecía en la distancia, iluminando tenuemente las vías que se extendían como dos líneas brillantes hacia el horizonte. «Tranquilo, tranquilo», repetía Mateo mientras examinaba la cadena que mantenía la pata del animal sujeta a la vía. El candado era sólido, imposible de romper con las manos desnudas. Frustrado, tiró de la cadena con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Relámpago, sintiendo la urgencia en los movimientos del niño, relinchó con más fuerza y trató de moverse, pero solo consiguió lastimarse más la pata ya herida. «No te muevas, por favor», suplicó Mateo, acariciando el cuello del caballo. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo». El niño miró a su alrededor, desesperado. Necesitaba una herramienta, algo que le permitiera cortar la cadena o forzar el candado. Entonces recordó, a unos 50 metros junto a las vías, había un pequeño cobertizo donde los trabajadores del ferrocarril guardaban herramientas. Mateo había explorado ese lugar muchas veces durante sus paseos. «Volveré enseguida», le dijo al caballo, y salió corriendo hacia el cobertizo. La distancia nunca le había parecido tan larga. Cada segundo que pasaba era un segundo menos antes de que el tren llegara. Al alcanzar la pequeña estructura de madera, probó la puerta. Estaba cerrada. Sin dudarlo, Mateo tomó una piedra grande y rompió una de las ventanas. El ruido del cristal al quebrarse quedó ahogado por el creciente estruendo del tren que se aproximaba. Con cuidado de no cortarse, Mateo introdujo su brazo por la ventana rota y logró abrir la puerta desde dentro. Una vez dentro, buscó frenéticamente entre las herramientas. Encontró un martillo, un destornillador y finalmente, lo que necesitaba, unas tenazas grandes y pesadas, diseñadas para cortar alambres gruesos. Agarrando las tenazas, Mateo corrió de vuelta hacia Relámpago. El tren estaba ahora mucho más cerca. Podía sentir la vibración de las vías bajo sus pies. El caballo parecía entender el peligro inminente. Sus ojos mostraban un terror que conmovió profundamente al niño. «No te voy a abandonar», prometió Mateo, y sin perder un segundo más, colocó las tenazas en la cadena y comenzó a apretar con todas sus fuerzas. Sus pequeñas manos apenas podían manejar la herramienta correctamente, y el sudor hacía que se resbalaran. Pero la determinación que sentía era más fuerte que cualquier limitación física. Mateo siempre había sido así. Su abuela decía que había heredado la terquedad de su padre y el corazón bondadoso de su madre. Desde pequeño, había mostrado una conexión especial con los animales. A los 5 años, había rescatado a Trueno, su perro, cuando nadie más quería a aquel cachorro enfermo y abandonado. A los 7, había construido casetas para los pájaros durante el invierno. Y ahora, a los 10, estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por salvar a un caballo desconocido. La primera vez que apretó las tenazas, no consiguió nada.
La segunda vez, sintió que la cadena cedía ligeramente. El ruido del tren era ensordecedor ahora, y la luz de la locomotora iluminaba completamente el lugar, proyectando sombras largas y amenazadoras. «Una vez más», gritó Mateo, aunque sus palabras quedaron ahogadas por el estruendo del tren. Con un último esfuerzo desesperado, juntó toda su fuerza y apretó las tenazas. Esta vez, la cadena se rompió. Sin perder un segundo, Mateo corrió hacia el poste donde estaba atada la soga que sujetaba el cuello de Relámpago. Sus dedos, torpes por la adrenalina y el miedo, luchaban con el nudo. El tren estaba tan cerca que Mateo podía sentir el calor de la locomotora, ver el rostro sorprendido del maquinista que comenzaba a frenar al darse cuenta de lo que ocurría en las vías. Pero era demasiado tarde para detener completamente el tren. En un último acto de desesperación, Mateo logró desatar la soga y tiró de ella con todas sus fuerzas, intentando mover al caballo fuera de las vías. Relámpago, finalmente libre, dio un salto hacia un lado, arrastrando a Mateo consigo justo cuando el tren pasaba rozándolos. El estruendo fue ensordecedor. El viento generado por el paso del tren los golpeó con fuerza. Mateo cayó al suelo, aún sujetando la soga, mientras Relámpago se alejaba unos metros, asustado pero ileso. Por un momento, el niño se quedó tendido en el suelo, respirando agitadamente, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a un cansancio abrumador. Lentamente, se incorporó y miró hacia donde estaba el caballo. Relámpago se había detenido y ahora lo observaba con sus grandes ojos, como si evaluara la situación. El tren continuaba su marcha, alejándose en la distancia, pero Mateo sabía que probablemente se detendría en la próxima estación y alguien vendría a investigar lo sucedido. «Ven aquí», llamó suavemente al caballo extendiendo una mano. Ya pasó el peligro. Para su sorpresa, Relámpago se acercó a él cautelosamente, cojeando pero moviéndose con una gracia innata a pesar de su lesión. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Mateo acarició su hocico con ternura, sintiendo la respiración cálida del animal sobre su mano. «¿Quién te hizo esto?», murmuró, examinando las heridas en la pata del caballo. «No te preocupes, ahora estás a salvo». Mateo sabía que no podía dejar a Relámpago ahí, pero tampoco estaba seguro de cómo llevarlo hasta su casa. El caballo era grande y pesado, y claramente estaba herido. Además, su abuela probablemente ya habría notado su ausencia y estaría preocupada. Como si respondiera a sus pensamientos, una luz se encendió en la distancia. Era la linterna de su abuela, quien se acercaba llamando su nombre con voz preocupada. «Mateo, ¿dónde estás?» «Aquí, abuela», respondió el niño, sin soltar la soga de Relámpago. «He encontrado un caballo herido. Alguien lo había atado a las vías». La abuela de Mateo, Carmen, era una mujer fuerte que había enfrentado muchas dificultades en su vida. Después de perder a su hija y a su yerno, había asumido la crianza de Mateo con la misma determinación con la que afrontaba todo en la vida. Al llegar junto a su nieto y ver al magnífico caballo herido, su rostro mostró una mezcla de sorpresa, preocupación y comprensión. «Dios mío, Mateo», dijo abrazando a su nieto, «¿estás bien? Escuché el tren y luego no te encontré en tu cama». «Estoy bien, abuela», respondió Mateo, señalando a Relámpago. «Pero él está herido. Alguien lo dejó aquí para que el tren lo atropellara. Tenemos que ayudarlo». Carmen observó al caballo con ojo crítico. A pesar de la suciedad y las heridas, era evidente que se trataba de un animal de raza, valioso y bien cuidado hasta hace poco. «Este no es un caballo cualquiera, Mateo», comentó. «Alguien debe estar buscándolo». «O quizás alguien quería deshacerse de él», respondió Mateo con una madurez que sorprendió a su abuela. «Si lo dejaron aquí para morir, no creo que lo quieran de vuelta».
Carmen suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de su nieto. Había visto suficiente maldad en el mundo para saber que algunas personas eran capaces de actos de crueldad incomprensibles, incluso hacia criaturas inocentes. Está bien, decidió finalmente. Podemos llevarlo a casa por esta noche. Mañana veremos qué hacer con él. Pero debes entender, Mateo, que cuidar a un caballo no es como cuidar a Trueno o a las gallinas. Requiere espacio, tiempo y dinero. Lo entiendo, abuela, asintió Mateo solemnemente. Pero no podemos dejarlo aquí. Con cuidado, comenzaron a guiar a Relámpago hacia su casa. El caballo lo seguía dócilmente, como si entendiera que estas personas estaban allí para ayudarlo. A cada paso que daban, Mateo sentía que un vínculo invisible se formaba entre él y el animal, una conexión nacida del momento de peligro compartido y la confianza que comenzaba a florecer. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado, Mateo hizo una promesa silenciosa a Relámpago. Haría todo lo posible por protegerlo, por asegurarse de que nunca más volviera a sufrir a manos de alguien cruel. No sabía cómo cumpliría esa promesa, ni qué desafíos enfrentarían, pero estaba determinado a intentarlo. El amanecer trajo consigo un nuevo día y nuevos desafíos. La pequeña casa de Carmen y Mateo nunca había estado preparada para albergar a un animal tan grande como Relámpago. El viejo cobertizo que usaban para guardar herramientas y donde dormían las gallinas durante la noche había sido acondicionado apresuradamente para el caballo. Mateo había colocado algunos sacos viejos a modo de cama y un balde con agua fresca, mientras su abuela buscaba entre sus hierbas medicinales algo que pudiera aliviar el dolor de la pata herida del animal. «Necesitará atención veterinaria, Mateo», dijo Carmen mientras aplicaba con cuidado un ungüento casero en la pata de Relámpago. «Esto puede aliviar la inflamación, pero no curará lo que tenga. Y mira esto». Carmen señaló una pequeña marca en el cuello del caballo, parcialmente oculta por el pelaje. Era un símbolo elegante, casi como un monograma, las letras AM entrelazadas. «Es una marca de propiedad», explicó. «Este caballo pertenece a alguien con dinero, alguien que marca a sus animales como si fueran objetos». Mateo frunció el ceño. «Pero, ¿por qué alguien que puede permitirse un caballo así lo abandonaría de esa manera?» Carmen suspiró. La vida le había enseñado que la riqueza no siempre iba de la mano con la bondad. A veces, Mateo, las personas ven a los animales como simples posesiones. Cuando ya no les son útiles, se deshacen de ellos. El niño acarició el cuello de Relámpago, sintiendo bajo sus dedos la suavidad del pelaje y el pulso constante del animal, pues ahora está con nosotros, y nosotros lo cuidaremos. La determinación en la voz de Mateo hizo sonreír a Carmen. Su nieto siempre había tenido ese espíritu indomable, esa capacidad para defender con fiereza lo que consideraba justo. Eran cualidades que ella admiraba, aunque a veces la preocupaban. El mundo no siempre era amable con las almas justas. Después del desayuno, Mateo fue a ver a Relámpago de nuevo. El caballo parecía haberse adaptado sorprendentemente bien a su improvisado refugio. Levantó la cabeza cuando el niño entró, y sus ojos, grandes y expresivos, parecieron iluminarse al reconocerlo. «Buenos días, amigo», saludó Mateo, acercándose con un puñado de zanahorias que había tomado de la pequeña huerta de su abuela. «Te traje algo para comer». Relámpago aceptó las zanahorias con delicadeza, comiendo de la mano del niño como si llevaran años conociéndose. Mateo sonrió, sintiendo una conexión especial con el animal. Era como si Relámpago entendiera que él lo había salvado, como si supiera que podía confiar en él. Mientras Mateo pasaba la mañana cuidando de Relámpago, limpiando el cobertizo y asegurándose de que el caballo estuviera cómodo,
Carmen se dirigió al pueblo. Necesitaban ayuda profesional para atender las heridas del animal y también quería indagar sobre posibles dueños de caballos de raza en la zona que pudieran tener las iniciales AM. El pueblo era pequeño, uno de esos lugares donde todos se conocían y donde los secretos raramente permanecían ocultos por mucho tiempo. Carmen se dirigió primero a la clínica veterinaria, donde el doctor Ramírez atendía a los animales de la región desde hacía más de 30 años. Doña Carmen, la saludó el veterinario al verla entrar. ¿Cómo está? ¿Algún problema con Trueno o las gallinas? No, Luis, esta vez es algo diferente, respondió Carmen, y procedió a contarle sobre el caballo que Mateo había rescatado la noche anterior. El doctor Ramírez escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria a medida que Carmen describía las heridas del animal y las circunstancias en las que lo habían encontrado. Un caballo de raza atado a las vías del tren, murmuró, sacudiendo la cabeza con disgusto. Hay personas capaces de verdaderas atrocidades. ¿Y dices que tiene una marca con las iniciales AM? Carmen asintió. Sí, y por el aspecto del animal, debe pertenecer a alguien con dinero. No es un caballo de trabajo común. El veterinario se quedó pensativo un momento. Podría ser Alejandro Montero. Es un empresario que vive en la ciudad, pero tiene propiedades por toda la región. Tiene fama de ser un hombre duro en los negocios, pero nunca habría imaginado que fuera capaz de algo así. ¿Estás seguro?, preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío al pensar en el tipo de persona que podría dejar a un animal para morir de manera tan cruel. No puedo estar completamente seguro sin ver la marca, respondió el doctor Ramírez, pero Montero es conocido por su afición a los caballos de competición. Ha ganado varios trofeos en los últimos años. Carmen agradeció la información y le pidió al veterinario que viniera a examinar a Relámpago esa misma tarde. Luego, se dirigió a la pequeña biblioteca del pueblo, donde su amiga Lucía trabajaba desde hacía décadas. Lucía, una mujer de 60 años con una memoria prodigiosa y un conocimiento enciclopédico de los eventos locales, escuchó atentamente la historia de Carmen. Alejandro Montero, confirmó cuando Carmen mencionó el nombre que le había dado el veterinario. Sí, es dueño de varios caballos de competición. De hecho, hace poco leí en el periódico que uno de sus mejores ejemplares había resultado herido durante una carrera importante. ¿Recuerdas el nombre del caballo?, preguntó Carmen. Lucía cerró los ojos, haciendo memoria. Creo que era algo relacionado con la velocidad. Rayo, centella, no, espera, relámpago, eso es, se llamaba Relámpago. El corazón de Carmen dio un vuelco. No había duda. El caballo que Mateo había rescatado pertenecía a Alejandro Montero, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la región. Un hombre que, aparentemente, no había dudado en condenar a muerte a un animal magnífico solo porque ya no le resultaba útil. Mientras tanto, en casa, Mateo había establecido una rutina con Relámpago. A pesar de su pata herida, el caballo se mostraba cada vez más animado y respondía positivamente a los cuidados del niño. Mateo le hablaba constantemente, contándole historias sobre su vida, sobre sus padres a quienes apenas recordaba, sobre sus sueños de convertirse algún día en veterinario para poder ayudar a todos los animales. No entiendo cómo alguien pudo hacerte algo así, le decía mientras cepillaba suavemente su pelaje, pero te prometo que conmigo estarás a salvo. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Relámpago parecía entender cada palabra, inclinando su cabeza hacia Mateo en un gesto que el niño interpretaba como de gratitud y confianza. Era asombroso cómo, en tan poco tiempo, se había formado un vínculo tan fuerte entre ellos. Cuando Carmen regresó a casa y vio a Mateo sentado junto a Relámpago, leyéndole en voz alta uno de sus libros favoritos,
sintió una mezcla de ternura y preocupación. Lo que había descubierto en el pueblo la inquietaba profundamente. Si Alejandro Montero descubría que tenían a su caballo, podría causar problemas. Un hombre con su poder e influencia podría hacer mucho daño a una familia humilde como la suya. Mateo, llamó suavemente. Tenemos que hablar. El niño levantó la vista de su libro, notando inmediatamente la preocupación en el rostro de su abuela. ¿Qué pasa, abuela? ¿Es sobre Relámpago? Carmen asintió, sentándose junto a su nieto. He descubierto quién es el dueño del caballo. Se llama Alejandro Montero, un empresario muy poderoso, y según parece, Relámpago era uno de sus caballos de competición hasta que se lesionó. ¿Él fue quien lo dejó en las vías?, preguntó Mateo, su voz temblando ligeramente de indignación. No lo sé con certeza, respondió Carmen con honestidad, pero todo apunta a eso. El doctor Ramírez vendrá esta tarde para examinar a Relámpago y confirmar si la marca coincide. Mateo miró a Relámpago, que parecía estar escuchando la conversación con atención. No importa quién sea ese hombre, no puede llevarse a Relámpago, intentó matarlo. Carmen colocó una mano sobre el hombro de su nieto. Entiendo cómo te sientes, pero debemos ser cuidadosos. Alejandro Montero es un hombre muy influyente. Si descubre que tenemos a su caballo, podría causarnos muchos problemas. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Mateo, una determinación férrea brillando en sus ojos. ¿Devolverle el caballo para que vuelva a intentar matarlo? Carmen suspiró. Su nieto tenía razón, pero la situación era complicada. No, por supuesto que no, pero necesitamos pensar en un plan. No podemos simplemente ignorar que Relámpago tiene un dueño legal, por muy despreciable que sea. Antes de que Mateo pudiera responder, escucharon el sonido de un vehículo acercándose. Era el doctor Ramírez, que venía a examinar a Relámpago. El doctor Ramírez examinó a Relámpago con la meticulosidad que lo caracterizaba. Sus manos expertas recorrieron cada centímetro del cuerpo del animal, deteniéndose especialmente en la pata lesionada. Mateo observaba cada movimiento con atención, absorbiendo conocimientos que algún día le servirían para cumplir su sueño de convertirse en veterinario. Es una lesión en el tendón, explicó finalmente el doctor, enderezándose y limpiando sus manos con un paño. Bastante seria, pero no irreparable. Con el tratamiento adecuado y mucho reposo, podría recuperarse casi completamente. ¿Casi?, preguntó Mateo, notando la reserva en la voz del veterinario. El doctor Ramírez miró al niño con una mezcla de ternura y honestidad. Es importante ser realistas, Mateo. Este tipo de lesiones en caballos de carreras suelen significar el fin de sus días de competición. Relámpago probablemente nunca volverá a correr como antes, pero eso no significa que no pueda tener una vida plena y saludable. Mateo asintió, procesando la información. Por un lado, sentía tristeza al pensar en lo que Relámpago había perdido. Por otro, entendía mejor por qué alguien como Alejandro Montero habría querido deshacerse de él. Para un hombre que solo valoraba a los animales por su utilidad y los trofeos que podían ganarle, un caballo que no podía competir no valía nada. Y sobre la marca, continuó el doctor, examinando detenidamente el símbolo en el cuello de Relámpago. No hay duda. Es la marca de los establos Montero. He tratado a varios de sus caballos a lo largo de los años, antes de que contratara a un veterinario exclusivo para sus propiedades. Carmen y Mateo intercambiaron miradas. La confirmación de sus sospechas era inquietante, pero de alguna manera también les daba claridad sobre lo que enfrentaban. ¿Qué nos recomienda hacer, doctor?, preguntó Carmen, su voz reflejando la preocupación que sentía. El veterinario se tomó un momento para pensar,
acariciando pensativamente la crin de Relámpago. Legalmente, el caballo sigue siendo propiedad de Montero. Si descubre que lo tienen, podría reclamarlo e incluso acusarlos de robo. Pero él intentó matarlo, protestó Mateo indignado. Lo dejó atado a las vías para que el tren lo atropellara. Lo sé, Mateo, y te creo, respondió el doctor con suavidad. Pero sería tu palabra contra la suya, y Montero tiene mucha influencia en esta región. Entonces, ¿deberíamos simplemente entregarlo?, preguntó Carmen, aunque por su tono quedaba claro que no estaba dispuesta a hacerlo. El doctor Ramírez suspiró. No he dicho eso. Lo que hizo Montero, si es que fue él, es un acto de crueldad animal. Eso también es un delito, pero necesitaríamos pruebas. Yo lo vi, insistió Mateo. Vi una camioneta alejándose cuando encontré a Relámpago. ¿Pudiste ver quién conducía? ¿O la matrícula?, preguntó el veterinario. Mateo negó con la cabeza, frustrado. Estaba oscuro, y yo solo pensaba en salvar a Relámpago. Por ahora, sugirió el doctor, lo mejor será mantener un perfil bajo. Les dejaré medicamentos para tratar la pata de Relámpago y vendré regularmente a revisarlo. Mientras tanto, traten de no llamar la atención sobre el hecho de que tienen un caballo de raza pura. Después de darles instrucciones detalladas sobre cómo cuidar de la lesión de Relámpago, el doctor Ramírez se despidió, prometiendo regresar en unos días para ver cómo evolucionaba el animal. Esa noche, después de cenar, Carmen y Mateo se sentaron en la pequeña sala de su casa a planear qué harían. La presencia del magnífico caballo en su humilde propiedad no pasaría desapercibida por mucho tiempo, especialmente en un pueblo donde las noticias viajaban más rápido que el viento. Podríamos trasladarlo a otro lugar, sugirió Mateo. Tal vez el señor García nos dejaría usar su granero. Está más alejado y tiene más espacio. Carmen consideró la idea. Fernando García era un viejo amigo, un hombre bondadoso que probablemente les ayudaría sin hacer demasiadas preguntas. Pero mover a Relámpago en su estado actual podría empeorar su lesión. Es una posibilidad, concedió Carmen, pero no creo que Relámpago esté en condiciones de hacer un viaje, aunque sea corto. Y además, llamaría la atención verlo en el camino. Mateo frunció el ceño pensativo. ¿Y si le cambiamos el aspecto? He leído que a veces los caballos de carrera se pueden teñir el pelaje para identificarlos mejor. Carmen sonrió ante la creatividad de su nieto. No creo que sea tan sencillo, cariño. Además, la marca en su cuello sigue siendo visible. Mientras discutían diferentes opciones, un ruido afuera captó su atención. Era el motor de un vehículo acercándose, seguido por el sonido de puertas cerrándose y voces. Carmen se asomó discretamente por la ventana. «Son los hombres de la estación de tren», informó en voz baja. «Parece que están investigando lo que pasó anoche». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Si los trabajadores del ferrocarril estaban investigando, no tardarían en descubrir que Relámpago estaba en su propiedad. Y si informaban a las autoridades, Alejandro Montero podría enterarse. «¿Qué hacemos?», susurró, mirando a su abuela con preocupación. Carmen tomó una decisión rápida. «Actúa con normalidad. No tenemos nada que ocultar. Salvaste a un caballo abandonado. Eso es todo lo que saben». Cuando los hombres llamaron a la puerta, Carmen los recibió con la calma digna que la caracterizaba. Eran dos, uno mayor, con el uniforme de supervisor, y otro más joven, que parecía ser su asistente. «Buenas noches, señora», saludó el supervisor. «Estamos investigando un incidente que ocurrió anoche en las vías cercanas a su propiedad». El maquinista informó haber visto a un niño y un caballo. «Sí, ese fue mi nieto», respondió Carmen con naturalidad. «Mateo escuchó ruidos anoche y encontró a un caballo herido atado a las vías.
Logró liberarlo justo antes de que pasara el tren. El supervisor pareció sorprendido por la franqueza de Carmen. ¿Un caballo atado a las vías? ¿Está segura? Completamente, intervino Mateo, que se había acercado a la puerta. Alguien lo había encadenado a los rieles. Tuve que romper la cadena con unas tenazas. Los dos hombres intercambiaron miradas de asombro e indignación. Eso es un acto criminal, dijo el supervisor. ¿Tienen idea de quién pudo hacer algo así? Carmen y Mateo se miraron, dudando sobre cuánto revelar. Finalmente, Carmen decidió ser cautelosa. No vimos a nadie. Cuando Mateo llegó, el caballo ya estaba solo. ¿Y dónde está el animal ahora?, preguntó el asistente, mirando alrededor como si esperara ver al caballo en la sala de estar. En nuestro cobertizo, respondió Mateo. Está herido y necesita cuidados. El supervisor asintió lentamente. Entiendo. Bueno, tendremos que hacer un informe sobre esto. Es posible que la policía quiera investigar más a fondo. Por supuesto, dijo Carmen. Estaremos dispuestos a ayudar en lo que podamos. Después de hacer algunas preguntas más, los hombres se despidieron, prometiendo volver si necesitaban más información. Cuando el sonido del motor de su vehículo se desvaneció en la distancia, Carmen y Mateo respiraron aliviados. No mencionaron a Montero, observó Mateo. Tal vez no saben que el caballo es suyo. O tal vez sí, pero no quieren involucrarse con un hombre tan poderoso, respondió Carmen con una sabiduría nacida de la experiencia. En cualquier caso, ahora tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Mateo dedicaba cada momento libre a cuidar de Relámpago, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del doctor Ramírez. El caballo respondía positivamente al tratamiento. La inflamación en su pata había disminuido considerablemente, y aunque seguía cojeando, se movía con más soltura. Lo más sorprendente para Mateo era cómo Relámpago parecía florecer bajo sus cuidados. El miedo y la desconfianza iniciales habían dado paso a una actitud juguetona y afectuosa. El caballo reconocía el sonido de los pasos del niño y relinchaba suavemente cada vez que lo veía acercarse. Es como si fuera otra persona, comentó Mateo a su abuela una tarde mientras regresaban de darle de comer a Relámpago. O como si siempre hubiera sido así, pero nunca le permitieron mostrar su verdadera personalidad. Carmen sonrió, conmovida por la intuición de su nieto. Los animales, como las personas, responden al trato que reciben. En los establos de Montero, probablemente solo lo valoraban por lo que podía hacer, no por lo que es. Y ahora ya no puede hacer lo que ellos querían, añadió Mateo con tristeza. Pero eso no lo hace menos valioso, completó Carmen, abrazando a su nieto. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando, al día siguiente, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la pequeña tienda del pueblo. Del vehículo descendió un hombre alto y elegantemente vestido, cuya sola presencia parecía imponer respeto y temor. Alejandro Montero había llegado al pueblo, y por la expresión determinada en su rostro, estaba claro que no se iría sin conseguir lo que buscaba. La noticia de la llegada de Alejandro Montero se extendió por el pueblo como fuego en un campo seco. La presencia de un hombre tan poderoso en un lugar tan pequeño era un acontecimiento extraordinario, y pronto todos especulaban sobre el motivo de su visita. Carmen se enteró mientras compraba provisiones en la tienda de abarrotes. Llegó en un coche que vale más que todas las casas de la calle principal juntas, comentó la señora Jiménez, la dueña de la tienda, mientras envolvía el pan que Carmen había comprado. Iba preguntando por un caballo perdido. Ofrece una recompensa considerable a quien le dé información. Carmen sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero mantuvo la compostura.
¿Un caballo? ¿Qué clase de caballo? Uno de carreras, al parecer. Un pura sangre muy valioso, respondió la señora Jiménez, bajando la voz como si compartiera un secreto. Dice que se escapó después de lesionarse en una competición. Pero hay algo extraño en todo esto, ¿no crees? ¿Cómo llega un caballo de carreras hasta nuestro pueblo, a kilómetros de la ciudad? Carmen asintió, intentando que su preocupación no fuera evidente. Sí, es extraño. Bueno, debo irme. Mateo me espera para la comida. Mientras caminaba de regreso a casa, Carmen no podía dejar de pensar en las implicaciones de que Montero estuviera en el pueblo. No era coincidencia. De alguna manera, el empresario había seguido el rastro de Relámpago hasta allí. Quizás el informe del ferrocarril había llegado a sus oídos, o tal vez alguien había visto al caballo en su propiedad y había decidido informar para obtener la recompensa. En cualquier caso, no tenían mucho tiempo. Debían tomar decisiones rápidas y ser más cautelosos que nunca. Al llegar a casa, encontró a Mateo en el cobertizo, cepillando el pelaje de Relámpago mientras le hablaba en voz baja. La escena era tan pacífica, tan llena de afecto mutuo, que el corazón de Carmen se encogió al pensar en lo que debía decirle. «Mateo», llamó suavemente, «tenemos que hablar». El niño levantó la mirada, notando inmediatamente la tensión en el rostro de su abuela. «¿Qué sucede?» «Alejandro Montero está en el pueblo», dijo Carmen sin rodeos. «Está buscando a Relámpago y ofrece una recompensa por información». Mateo palideció, instintivamente acercándose más al caballo en un gesto protector. «No pueden llevárselo, abuela, no después de lo que le hicieron». «Lo sé», respondió Carmen, acercándose y colocando una mano sobre el hombro de su nieto. «Pero debemos ser inteligentes. Montero es un hombre peligroso cuando no consigue lo que quiere». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Mateo, su voz mezclando determinación y miedo. Carmen había pensado en ello durante todo el camino de regreso. «Primero debemos mover a Relámpago a un lugar menos visible. El cobertizo está demasiado expuesto. Luego, necesitamos ayuda». Mientras tanto, en la pequeña cantina del pueblo, Alejandro Montero se había instalado en la mejor mesa, la que ocupaba el rincón más alejado y le permitía observar a todos los que entraban y salían. Su presencia imponente y su traje impecable contrastaban notablemente con el ambiente rústico del lugar. «No entiendo cómo un caballo de carreras pudo llegar hasta aquí por sí solo», comentaba a los hombres que se habían acercado, atraídos por la promesa de la recompensa y la curiosidad de hablar con alguien tan importante, especialmente uno con una pata lesionada. «Los animales tienen instintos sorprendentes, señor Montero», respondió uno de los lugareños, un hombre mayor que había pasado toda su vida trabajando con ganado. «He visto vacas recorrer kilómetros para volver a su pasto favorito». Montero esbozó una sonrisa forzada, claramente poco impresionado por la comparación. «Relámpago no es una vaca cualquiera, es un pura sangre de competición, un animal entrenado y valioso, y es mi propiedad». Hubo un silencio incómodo. La forma en que Montero enfatizó la palabra propiedad dejó claro que, para él, el caballo no era más que un objeto, una inversión. «¿Y dice que se escapó después de lesionarse?», preguntó otro de los hombres, un trabajador del ferrocarril que había estado presente cuando se investigó el incidente de las vías. «Así es», confirmó Montero. «Estaba siendo transportado para recibir tratamiento cuando logró soltarse. Es un animal inteligente, pero impredecible cuando está asustado». El trabajador del ferrocarril intercambió una mirada con algunos de los presentes. La historia no coincidía con lo que habían encontrado. Un caballo atado deliberadamente a las vías, rescatado por un niño valiente. «Es curioso», dijo finalmente el trabajador, midiendo sus palabras, «porque hace unos días tuvimos un incidente en las vías.
Un caballo fue encontrado atado a los rieles justo antes de que pasara el tren nocturno. Montero se tensó visiblemente, aunque intentó mantener su expresión impasible. ¿Atado a los rieles? Eso es absurdo. ¿Por qué alguien haría algo así? Eso nos preguntamos nosotros, respondió el trabajador, sosteniendo la mirada de Montero. Afortunadamente, un niño del pueblo lo encontró y logró liberarlo a tiempo. Los ojos de Montero se estrecharon. ¿Un niño? ¿Qué niño? El trabajador se arrepintió inmediatamente de haber mencionado a Mateo. Había algo en la mirada de Montero, una frialdad calculadora, que le hizo sentir que había puesto en peligro al muchacho. No recuerdo su nombre, mintió, tomando su cerveza y evitando el contacto visual. Uno de los chicos del pueblo, supongo. Montero no insistió, pero era evidente que la nueva información había despertado su interés. Después de unos minutos más de conversación, se despidió cordialmente y salió de la cantina, dirigiéndose a su automóvil con paso decidido. Mientras conducía lentamente por las calles del pueblo, Montero repasaba mentalmente la información que había obtenido. El incidente en las vías no podía ser una coincidencia. Alguien sabía lo que había hecho con Relámpago, y ahora el caballo estaba en algún lugar del pueblo, probablemente siendo cuidado por el niño mencionado por el trabajador del ferrocarril. Manuel, llamó a su asistente que esperaba en el asiento del copiloto. Quiero que averigües quién es ese niño y dónde vive, y hazlo discretamente. De vuelta en casa de Carmen, ella y Mateo habían comenzado a implementar su plan. Con la ayuda de Fernando García, el amigo de Carmen que vivía en las afueras del pueblo, habían decidido trasladar a Relámpago a un establo abandonado que se encontraba en la propiedad de Fernando, oculto entre árboles y alejado de miradas indiscretas. El traslado debía hacerse con extrema cautela. Decidieron esperar hasta el anochecer, cuando la oscuridad les proporcionaría cierta protección. Mientras tanto, Mateo permanecía junto a Relámpago, preparándolo para el viaje, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible. «No te preocupes, amigo», le susurraba al caballo mientras ajustaba un vendaje en su pata lesionada, siguiendo las instrucciones del doctor Ramírez. «No dejaré que te lleven de vuelta con él». Relámpago resopló suavemente, empujando con su hocico el hombro de Mateo en un gesto que el niño había aprendido a interpretar como de afecto y confianza. Era asombroso cómo, en tan poco tiempo, habían desarrollado un lenguaje propio, una forma de comunicarse que trascendía las palabras. Cuando finalmente cayó la noche, Carmen, Mateo y Fernando se prepararon para trasladar a Relámpago. El caballo, aunque todavía lesionado, se movía mejor que cuando lo encontraron y siguió a Mateo dócilmente mientras lo guiaban por un sendero poco transitado que conectaba ambas propiedades. «Has hecho un trabajo increíble con él», comentó Fernando, observando la interacción entre Mateo y Relámpago. «Parece otro animal comparado con lo que me describiste». «Es porque ahora sabe que es querido», respondió Mateo con sencillez. «No como un trofeo, sino como un amigo». El trayecto fue lento y tenso. Cada sonido en la oscuridad los hacía detenerse y contener la respiración. Pero finalmente llegaron al establo abandonado, que Fernando había acondicionado lo mejor posible con heno fresco y agua limpia. «Estarás a salvo aquí», prometió Mateo a Relámpago mientras lo instalaban en su nuevo refugio. «Y vendré a verte todos los días, te lo prometo». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese mismo momento, Alejandro Montero estaba recibiendo información sobre ellos. Manuel, su asistente, había sido eficiente en su tarea. «El niño se llama Mateo Hernández», informaba por teléfono. «Vive con su abuela, Carmen, en una pequeña casa cerca de las vías, y según mis fuentes, tienen un caballo que coincide con la descripción de Relámpago».
La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y amenazante, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por venir. Mateo se despertó temprano, ansioso por visitar a Relámpago en su nuevo refugio. Mientras desayunaba apresuradamente, Carmen lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten cuidado, Mateo», le advirtió mientras el niño terminaba su leche. «No dejes que nadie te siga hasta donde está Relámpago». «No te preocupes, abuela», respondió Mateo con esa confianza propia de la juventud. «Iré por el camino del arroyo, así no dejaré huellas». Carmen asintió, admirando la inteligencia de su nieto. «Regresa antes del mediodía. Hay algo en el aire que no me gusta». Mateo tomó una mochila donde llevaba zanahorias frescas y las medicinas que el doctor Ramírez había dejado para Relámpago. Con un último abrazo a su abuela, salió por la puerta trasera y se dirigió hacia el arroyo, siguiendo su curso sinuoso que eventualmente lo llevaría a la propiedad de Fernando. Lo que Mateo no sabía era que, desde un automóvil estacionado a cierta distancia, Manuel, el asistente de Alejandro Montero, vigilaba cada uno de sus movimientos. Cuando el niño desapareció entre los árboles, Manuel tomó su teléfono. «Señor Montero, el chico acaba de salir solo. Parece que lleva algo en una mochila». «Síguelo», ordenó Montero desde el otro lado de la línea, «pero no dejes que te vea. Probablemente va a donde tienen escondido a Relámpago». Manuel obedeció, abandonando el vehículo y siguiendo discretamente el camino que había tomado Mateo. No era un rastreador experto, pero el niño había dejado suficientes signos de su paso como para seguirlo: ramas rotas, hierba pisada y, ocasionalmente, la huella de una zapatilla en el barro junto al arroyo. Mientras tanto, Alejandro Montero se preparaba para una visita. Vestido con su habitual elegancia, condujo hasta la modesta casa de Carmen. Su plan era sencillo: confrontar directamente a la abuela del niño, utilizar su posición y poder para intimidarla, y recuperar a Relámpago sin complicaciones. Cuando Carmen abrió la puerta y se encontró frente a Alejandro Montero, supo inmediatamente quién era. Había algo en su porte, en la arrogancia de su mirada, que lo identificaba como el hombre que había intentado matar a Relámpago. «Buenos días», saludó Montero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted debe ser la señora Carmen Hernández. Mi nombre es Alejandro Montero». «Sé quién es usted», respondió Carmen con calma, sin invitarlo a pasar. «¿Qué puedo hacer por usted?» Montero pareció ligeramente desconcertado por la frialdad de Carmen, pero se recuperó rápidamente. «Estoy buscando un caballo que me pertenece, un pura sangre de competición llamado Relámpago. Tengo razones para creer que su nieto lo encontró». Carmen sostuvo la mirada de Montero sin pestañear. «Mi nieto encontró un caballo abandonado, atado a las vías del tren, un animal que alguien quería matar de la forma más cruel posible». Un músculo en la mandíbula de Montero se tensó visiblemente. «Le han informado mal, señora. Mi caballo se escapó después de lesionarse en una competición. Probablemente estaba asustado y desorientado, tan asustado que él mismo se ató con cadenas a las vías», preguntó Carmen, su voz cargada de ironía. «Debe ser un caballo muy inteligente». Montero abandonó toda pretensión de cordialidad. Su rostro se endureció, y cuando habló, su voz tenía un filo amenazante. «Escúcheme bien, señora. Ese caballo me costó una fortuna. Es mi propiedad legal, y voy a recuperarlo. Puede entregármelo voluntariamente, o puedo hacer que las autoridades se lo quiten por la fuerza. La elección es suya». Carmen no se dejó intimidar. A lo largo de su vida, había enfrentado dificultades que harían temblar a hombres como Montero: la muerte de su hija, la crianza de su nieto en la pobreza, la lucha diaria por sobrevivir con dignidad. Comparado con todo eso, la amenaza de un hombre rico
no significaba nada. «El caballo no está aquí», respondió simplemente. «Y aunque lo estuviera, no se lo entregaría a alguien que intentó matarlo». Montero dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Carmen en un claro intento de intimidación. «No juegue conmigo, señora. Puedo hacer que usted y su nieto lo pierdan todo. Una palabra mía, y las autoridades los investigarán por robo. ¿Cuánto tiempo cree que podrá mantener a su nieto si la envían a prisión?» Antes de que Carmen pudiera responder, una voz interrumpió desde la calle. «¿Hay algún problema, Carmen?». Era el doctor Ramírez, que había llegado para su visita programada a Relámpago. Al ver la escena, el veterinario se acercó rápidamente, colocándose junto a Carmen. «Doctor Ramírez», saludó Montero, reconociéndolo de sus años en la ciudad. No sabía que atendía pacientes tan lejos de su clínica. «Voy donde me necesiten», respondió el veterinario con frialdad. «¿Puedo preguntar qué hace usted aquí, señor Montero?». «Estoy buscando a mi caballo Relámpago. Al parecer, esta familia lo encontró después de que se escapara». El doctor Ramírez miró a Carmen, luego volvió a dirigirse a Montero. «He examinado al caballo que Mateo rescató. Tenía una pata lesionada, sí, pero también tenía marcas claras de haber sido atado deliberadamente a las vías del tren, marcas que documenté fotográficamente, por cierto». Montero palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. «Eso es absurdo. ¿Por qué haría algo así con un animal tan valioso?». «Quizás porque ya no era tan valioso para usted», sugirió el doctor Ramírez. «Un caballo de carreras que no puede correr no sirve para ganar trofeos, ¿verdad?». La tensión en el aire era palpable. Montero miraba alternativamente a Carmen y al doctor Ramírez, evaluando sus opciones. Finalmente, habló con una calma forzada. «Esto no ha terminado. Relámpago es legalmente mi propiedad y voy a recuperarlo, con o sin su cooperación». Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a su automóvil, arrancando con un chirrido de neumáticos que dejó una nube de polvo en el camino. «Gracias, Luis», dijo Carmen al doctor Ramírez cuando Montero se hubo alejado. «No hay de qué», respondió el veterinario. «Pero me temo que esto solo es el comienzo. Montero no es un hombre que acepte la derrota fácilmente». «Lo sé», suspiró Carmen. «Y me preocupa Mateo. Fue a ver a Relámpago esta mañana». El doctor Ramírez frunció el ceño. «¿Solo? Con Montero rondando. Eso podría ser peligroso». Mientras tanto, ajeno a lo que ocurría en su casa, Mateo había llegado al establo donde escondían a Relámpago. El caballo relinchó suavemente al verlo, acercándose a la puerta del establo con visible entusiasmo. «Hola, amigo», saludó Mateo, acariciando el cuello del animal. «Te he traído el desayuno». Mientras sacaba las zanahorias de su mochila, Mateo no se percató de la figura que lo observaba desde la distancia. Manuel había logrado seguirlo hasta allí y ahora contemplaba el establo con satisfacción. Su jefe estaría complacido. Mateo pasó la siguiente hora cuidando de Relámpago, limpiando su cobijo, aplicando el ungüento medicinal en su pata y simplemente hablando con él, contándole historias como si el caballo pudiera entenderlo. Y quizás lo hacía a su manera, porque sus ojos no se apartaban del niño y ocasionalmente respondía con suaves relinchos, como si participara en la conversación. «¿Sabes, Relámpago?», decía Mateo mientras cepillaba su pelaje, «mi abuela dice que las personas más ricas no son las que tienen más dinero, sino las que tienen más amor en su vida. Creo que tiene razón. Ese hombre, tu antiguo dueño, puede tener muchos caballos y mucho dinero, pero apuesto a que no tiene a nadie que lo quiera de verdad». Relámpago inclinó la cabeza, empujando suavemente el hombro de Mateo en ese gesto que se había convertido en su forma de mostrar afecto. «Yo no tengo mucho», continuó Mateo, «pero tengo a mi abuela,
a mis amigos, y ahora te tengo a ti, y no te cambiaría por todo el dinero del mundo. Sin que Mateo lo supiera, sus palabras habían llegado a oídos de Manuel, que se había acercado lo suficiente para escuchar. Por un momento, el asistente de Montero sintió una punzada de remordimiento. La sinceridad del niño, su evidente amor por el animal, contrastaba fuertemente con la actitud fría y calculadora de su jefe. Pero Manuel tenía un trabajo que hacer. Silenciosamente, se alejó del establo y una vez a una distancia segura, llamó a Montero. «Lo encontré, señor. El caballo está en un establo abandonado en la propiedad de Fernando García». «Excelente», respondió Montero. «Vuelve al pueblo y espérame en el hotel. Esta noche recuperaremos lo que es mío». Cuando Mateo regresó a casa poco antes del mediodía, encontró a su abuela y al doctor Ramírez sentados en la mesa de la cocina, con expresiones sombrías. Inmediatamente supo que algo había ocurrido. «¿Qué pasa?», preguntó dejando su mochila en una silla. «¿Es por Relámpago?». Carmen asintió lentamente. «Alejandro Montero estuvo aquí, Mateo. Vino a reclamar a Relámpago». El niño palideció. «¿Le dijiste dónde está?». «Por supuesto que no», respondió Carmen, ofendida ante la mera sugerencia. «Pero está decidido a recuperarlo, y me temo que no se detendrá ante nada». El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Mateo, ¿notaste si alguien te seguía esta mañana cuando fuiste a ver a Relámpago?». Mateo reflexionó un momento, recordando su trayecto. «No, no creo. Fui por el camino del arroyo, como me dijo la abuela». «Aún así, debemos asumir que Montero ya sabe o pronto sabrá dónde está el caballo», dijo el veterinario con gravedad. «Es un hombre con recursos y tiene gente trabajando para él». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo, la angustia evidente en su voz. «No podemos dejar que se lleve a Relámpago. Lo matará». «No lo permitiremos», aseguró Carmen, tomando la mano de su nieto. «Pero necesitamos un plan y necesitamos ayuda». El doctor Ramírez asintió, pensativo. «Tengo algunas fotos de las lesiones de Relámpago que indican claramente que fue atado a la fuerza. También tengo el testimonio del maquinista del tren. Podríamos presentar una denuncia por maltrato animal». «¿Eso detendría a Montero?», preguntó Carmen, escéptica. «Honestamente, no lo sé», admitió el veterinario. «La ley debería proteger a los animales, pero Montero tiene influencia. Podría dilatar el proceso legal durante meses, incluso años». «No tenemos tanto tiempo», dijo Mateo con determinación. «Tenemos que proteger a Relámpago ahora». «Tienes razón», concordó Carmen, «y creo que sé cómo hacerlo». Mientras en la modesta casa de Carmen se trazaban planes para proteger a Relámpago, en el lujoso hotel del pueblo, Alejandro Montero reunía a sus hombres. Además de Manuel, había contratado a 2 individuos de aspecto rudo, el tipo de personas que no hacen preguntas siempre que el pago sea bueno. «El plan es simple», explicaba Montero extendiendo un mapa rústico de la zona sobre la mesa. «El caballo está en este establo, en la propiedad de Fernando García. Esta noche, después de la medianoche, iremos allí y lo recuperaremos». «¿Y si hay resistencia?», preguntó uno de los hombres, un tipo alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Montero lo miró fríamente. «No la habrá si hacemos esto correctamente. Entraremos, tomaremos el caballo y nos iremos antes de que nadie se dé cuenta. Pero si alguien interfiere…». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje estaba claro. Los hombres asintieron, comprendiendo que estaban autorizados a usar la fuerza si era necesario. Solo Manuel parecía incómodo. Había trabajado para Montero durante años, principalmente en asuntos de negocios legales, aunque ocasionalmente en tareas que bordeaban lo ilícito, pero nunca algo que pudiera poner en peligro a un niño. «Señor», intervino cautelosamente, «¿qué pasará con el niño si aparece?».
¿O con su abuela? Montero lo miró con desdén. No deberían estar ahí a esa hora, pero si aparecen, los mantendrán a raya mientras yo me llevo a Relámpago. Sin heridos, por supuesto, a menos que sea absolutamente necesario. Manuel asintió, pero la inquietud persistía en su interior. Durante su vigilancia, había visto cómo Mateo cuidaba de Relámpago, cómo le hablaba, cómo el caballo respondía a su presencia. Era evidente que existía un vínculo especial entre ellos, algo que nunca había visto entre Montero y ninguno de sus animales. La noticia de la confrontación entre Montero y Carmen se había extendido por el pueblo con la velocidad de un incendio. En la cantina, en la tienda de abarrotes, incluso en la pequeña iglesia, no se hablaba de otra cosa. La mayoría de los habitantes se ponían del lado de Carmen y Mateo, impresionados por el valor del niño al rescatar al caballo y indignados por la crueldad de Montero al abandonarlo en las vías. Fernando García, al enterarse de que Montero sabía dónde estaba escondido Relámpago, reunió a un grupo de amigos de confianza. Eran hombres y mujeres trabajadores, gente sencilla pero con un fuerte sentido de la justicia. No es solo por el caballo, explicaba Fernando mientras compartían un café en su casa. Es por lo que representa. Si permitimos que Montero se salga con la suya, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Que el dinero y el poder están por encima de la decencia básica? ¿Qué propones entonces?, preguntó Javier, un joven mecánico conocido por su carácter impetuoso. Vigilancia, respondió Fernando. Turnos para vigilar el establo. Si Montero o sus hombres aparecen, estaremos preparados. Mientras el pueblo se movilizaba silenciosamente, Mateo había vuelto al establo para pasar más tiempo con Relámpago. A pesar de las advertencias de su abuela, no podía soportar la idea de que el caballo estuviera solo, especialmente sabiendo que Montero estaba cerca. Abuela dice que tenemos que ser fuertes, le contaba a Relámpago mientras le daba de beber. Dice que a veces hay que luchar por lo que es correcto, aunque parezca imposible. El caballo lo escuchaba atentamente, como si entendiera cada palabra. Su recuperación progresaba notablemente. La pata lesionada mostraba menos inflamación, y aunque seguía cojeando ligeramente, su movimiento era mucho más fluido. El doctor Ramírez dice que está sanando muy bien, continuó Mateo. Pronto podrás correr de nuevo, no para competir o ganar trofeos, sino simplemente porque eres libre y te gusta el viento en tu crin. Mientras Mateo hablaba, una figura se acercaba sigilosamente al establo. Era Manuel, que había decidido volver para evaluar mejor la situación antes de la operación nocturna. Se detuvo al escuchar la voz del niño, manteniéndose oculto entre los árboles, observando la escena con sentimientos contradictorios. Desde su posición, podía ver perfectamente a Mateo y a Relámpago. El niño había sacado un libro de su mochila y ahora se lo leía al caballo, sentado sobre un fardo de heno. Relámpago lo escuchaba con las orejas en alto, ocasionalmente acercándose para empujar suavemente al niño con su hocico, como pidiendo que le rascara el cuello, lo que Mateo hacía entre risas. Manuel nunca había visto a Relámpago así. Durante el tiempo que había trabajado para Montero, el caballo siempre había parecido distante, casi arrogante, manteniendo a todos a distancia excepto a sus entrenadores, pero ahora, con este niño, parecía otro animal completamente diferente, cariñoso, juguetón, confiado. La escena le recordó a su propia infancia, cuando su abuelo tenía un viejo caballo de trabajo llamado Capitán. Manuel había pasado horas cepillándolo, hablándole, sintiéndose importante porque el imponente animal parecía escucharlo. Cuando Capitán murió, una parte de su infancia se había ido con él. Un crujido bajo sus pies alertó a Mateo, que levantó la vista del libro. «¿Quién anda ahí?», llamó, poniéndose de pie. Manuel se quedó inmóvil,
debatiéndose entre rebelarse o permanecer oculto. Finalmente, la culpa y un recuerdo lejano de integridad lo empujaron a salir de su escondite. «No te asustes», dijo, levantando las manos en un gesto de paz. «No voy a hacerte daño». Mateo retrocedió, colocándose instintivamente entre el extraño y Relámpago. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Me llamo Manuel. Trabajo para Alejandro Montero», confesó, viendo cómo los ojos del niño se agrandaban con alarma. «Pero no estoy aquí para llevarme al caballo. Solo quería ver». «¿Ver qué?», preguntó Mateo desconfiado. Manuel miró a Relámpago, que observaba la escena con evidente tensión, como si reconociera de alguna manera a alguien asociado con su antiguo dueño. «Quería ver si era verdad», respondió finalmente. «Si realmente estaba tan bien como me pareció esta mañana cuando te seguí hasta aquí». «¿Usted me siguió?». Mateo palideció. «Entonces Montero sabe dónde está Relámpago». Manuel asintió gravemente. «Sí, lo sabe, y planea venir esta noche a recuperarlo, con hombres, gente peligrosa». Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Por qué me lo dice? ¿No se supone que trabaja para él?». Manuel guardó silencio un momento, contemplando la misma pregunta. ¿Por qué estaba traicionando a su jefe por un niño y un caballo que apenas conocía? «Porque lo que vi hoy me hizo recordar algo que había olvidado», dijo finalmente. «Que hay cosas más importantes que el dinero o la lealtad a alguien que no se la merece». Mateo lo estudió cuidadosamente, buscando signos de engaño. Pero solo vio sinceridad en los ojos cansados del hombre. «Si realmente quiere ayudar», dijo Mateo con una madurez que sorprendió a Manuel, «dígame exactamente qué planea Montero». Manuel se sentó sobre un fardo de heno, la culpa y el alivio luchando en su interior. Llevaba años trabajando para Alejandro Montero, ejecutando sus órdenes sin cuestionar, convenciéndose de que solo hacía su trabajo. Pero esta vez era diferente. Esta vez había un límite que no podía cruzar. «Montero vendrá después de medianoche», explicó a Mateo, que lo escuchaba con atención. «Ha contratado a 2 hombres, además de mí. Entrarán, tomarán al caballo y se lo llevarán antes de que alguien pueda intervenir». «¿Y si alguien intenta detenerlos?», preguntó Mateo, un escalofrío recorriéndole la espalda al pensar en su abuela o en Fernando enfrentándose a esos hombres. Manuel bajó la mirada. «Les ha dado permiso para usar la fuerza si es necesario. No creo que lleguen al extremo de lastimar seriamente a alguien, pero...». No necesitó terminar la frase. Mateo comprendió perfectamente el peligro. «¿Por qué hace esto?», preguntó el niño, la frustración evidente en su voz. «Relámpago ya no puede competir. ¿Por qué no simplemente lo deja ir?». Manuel suspiró. «Para Montero, esto ya no es solo por el caballo. Es por su orgullo por no perder. Nunca lo he visto rendirse en nada sin importar el costo». Relámpago, como si entendiera que hablaban de él, se acercó lentamente a Mateo, apoyando su cabeza sobre el hombro del niño en un gesto protector que conmovió a Manuel. «Necesito avisar a mi abuela y a los demás», dijo Mateo, acariciando el cuello de Relámpago. «Pero no puedo dejarlo solo». Manuel dudó un momento, pero finalmente se levantó. «Yo llevaré el mensaje. Es lo menos que puedo hacer». Mateo lo miró con desconfianza. «¿Cómo sé que no es una trampa? ¿Que no irá directamente a contarle a Montero sobre nuestra conversación?». Era una pregunta válida, y Manuel lo sabía. «No puedes estar seguro», admitió, «pero te estoy dando mi palabra, y en este momento es todo lo que tengo». Hubo un momento de silencio mientras Mateo evaluaba la situación. Finalmente, asintió. «Está bien. Dígale a mi abuela que estaré aquí con Relámpago. Que no se preocupe, pero que necesitamos ayuda». Manuel asintió y se dirigió hacia la salida del establo, pero antes de irse,
Se detuvo y miró a Mateo una última vez. «Cuida bien de él. Es un caballo especial». «Lo sé», respondió Mateo con sencillez. «Por eso estoy aquí». Cuando Manuel se fue, Mateo se quedó solo con Relámpago, la ansiedad creciendo en su interior. No sabía si había tomado la decisión correcta al confiar en Manuel, pero algo en la sinceridad del hombre lo había convencido. «Espero no haberme equivocado, amigo», le dijo a Relámpago, que respondió con un suave relincho, como si intentara tranquilizarlo. Mientras tanto, Carmen había reunido a un grupo de vecinos en su casa, incluidos Fernando, el doctor Ramírez y varios amigos de confianza. Estaban discutiendo las opciones para proteger a Relámpago cuando Manuel llegó. Su aparición causó conmoción inmediata. Fernando se levantó de un salto, adoptando una postura defensiva. «¿Quién es usted?», exigió. «¿Y qué hace aquí?». «Mi nombre es Manuel Ortiz», respondió manteniendo la calma. «Trabajo para Alejandro Montero, pero estoy aquí porque quiero ayudar». «¿Ayudar?». Carmen se acercó, sus ojos penetrantes evaluando al recién llegado. «¿Por qué habría de ayudarnos alguien que trabaja para Montero?». Manuel sostuvo su mirada. «Porque hay líneas que no estoy dispuesto a cruzar. Mateo me envía. Está con el caballo ahora mismo». La mención de su nieto captó toda la atención de Carmen. «¿Ha visto a Mateo? ¿Está bien?». «Está bien», aseguró Manuel, «pero necesita su ayuda. Montero planea ir esta noche, después de medianoche, para llevarse a Relámpago, y no irá solo». Un murmullo de preocupación recorrió la habitación. Carmen intercambió miradas con Fernando y el doctor Ramírez. «Cuéntenos todo», pidió Carmen, indicando a Manuel que se sentara. «Cada detalle». Manuel les explicó el plan de Montero, describiéndoles a los hombres que había contratado y las instrucciones que les había dado. No ocultó nada, consciente de que sus palabras probablemente marcaban el fin de su carrera con Montero, quizás incluso el fin de su reputación profesional. «¿Por qué deberíamos confiar en usted?», preguntó uno de los vecinos cuando Manuel terminó. «Podría ser una trampa para alejarnos del establo». «Es una posibilidad», admitió Manuel con honestidad. «Pero Mateo confió en mí lo suficiente para enviarme aquí, y les doy mi palabra de que lo que he dicho es verdad». La palabra de un hombre que trabaja para Alejandro Montero no vale mucho en este pueblo, comentó otro vecino con desdén. Manuel encajó el golpe sin protestar. «Lo entiendo, y no les pido que confíen en mí ciegamente, pero Mateo está solo con Relámpago y necesita su ayuda. Esa es la verdad, les guste o no». Carmen, que había permanecido en silencio, evaluando cada palabra de Manuel, finalmente habló. «Le creo», dijo, sorprendiendo a todos. «No sé por qué, pero le creo». «Carmen», comenzó Fernando preocupado. «No, Fernando», lo interrumpió ella. «He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está diciendo la verdad, y este hombre, por las razones que sean, está siendo sincero». Manuel inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el doctor Ramírez, dirigiéndose a Carmen, pero incluyendo a todos en la pregunta. «Protegeremos a Relámpago y a Mateo», respondió Carmen con determinación. «No con violencia, sino con nuestra presencia. Montero podrá tener dinero y matones a sueldo, pero nosotros tenemos algo más fuerte: comunidad». El plan se formó rápidamente. Se dividirían en grupos y se apostarían alrededor del establo, visibles pero pacíficos. No era una confrontación armada lo que buscaban, sino una demostración de solidaridad. Si Montero quería llevarse a Relámpago, tendría que hacerlo frente a todo el pueblo. «¿Y usted?», preguntó Carmen a Manuel, mientras todos se preparaban para partir. «¿Qué hará?». Manuel consideró la pregunta. «Debería volver con Montero, mantener mi coartada».
Pero no puedo. No después de esto. Iré con ustedes, si me lo permiten. Carmen asintió, reconociendo el valor que requería esa decisión. Entonces venga. Montero debe aprender que hay cosas que el dinero no puede comprar. En el hotel, Alejandro Montero consultaba su reloj con impaciencia. Manuel debería haber regresado hace horas, y su ausencia comenzaba a preocuparlo. ¿Dónde diablos está?, murmuró, mirando por la ventana hacia la calle desierta. Tal vez encontró algo y está investigando, sugirió uno de los hombres contratados, un tipo bajo pero musculoso con aspecto de boxeador. O tal vez nos ha traicionado, respondió Montero, su instinto alertándolo de que algo no iba bien. No importa, procederemos según lo planeado, con o sin él. La noche había caído completamente sobre el pueblo, una oscuridad profunda solo interrumpida por la luz de la luna y las estrellas. Montero y sus dos hombres abordaron una camioneta negra sin identificación y se dirigieron hacia la propiedad de Fernando García. Recuerden, instruyó Montero mientras conducían. Entramos, tomamos el caballo y salimos, rápido y silencioso. ¿Y si hay problemas?, preguntó el hombre con la cicatriz. Montero apretó el volante con fuerza. Lo resuelven, pero sin dejar marcas permanentes, ¿entendido? Los hombres asintieron, entendiendo perfectamente lo que Montero quería decir. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras avanzaban por el camino rural, un grupo de más de 20 personas ya se había reunido alrededor del establo. Hombres y mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, unidos por un propósito común: proteger a un niño y a un caballo de la crueldad y la avaricia de un hombre poderoso. En el centro de este grupo, dentro del establo, Mateo permanecía junto a Relámpago, acariciando su cuello y susurrándole palabras de ánimo. El caballo, sintiendo la tensión en el aire, se mantenía alerta, sus orejas moviéndose hacia cada sonido exterior. «No tengas miedo», le decía Mateo, aunque el miedo se aferraba a su propio corazón. «No estamos solos, y no dejaré que te lleven». A lo lejos, los faros de una camioneta iluminaron brevemente el sendero que conducía al establo. Montero había llegado. La camioneta de Alejandro Montero avanzaba lentamente por el camino de tierra, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. En el interior, el empresario repasaba mentalmente el plan una vez más. Sería rápido y eficiente: entrar, tomar a Relámpago y marcharse antes de que alguien pudiera impedirlo. Para cuando se dieran cuenta, él ya estaría lejos, con su propiedad recuperada y su orgullo intacto. «Llegamos, señor», anunció uno de los hombres, mientras la silueta del viejo establo se perfilaba en la distancia. Montero entrecerró los ojos, notando algo extraño. Había demasiadas sombras moviéndose alrededor del establo, demasiadas figuras que no deberían estar allí a esa hora de la noche. «¿Qué demonios?», murmuró, ordenando al conductor que apagara los faros y se detuviera. Cuando la camioneta se detuvo a unos 100 metros del establo, la escena se reveló con claridad bajo la luz plateada de la luna. Una multitud de personas rodeaba el edificio, formando un cordón humano que lo protegía. Hombres, mujeres e incluso algunos adolescentes permanecían de pie, algunos con linternas, otros simplemente iluminados por la luz que salía del interior del establo. «Parece que nos esperaban», comentó el hombre con la cicatriz, su voz mezclando sorpresa y fastidio. Montero apretó la mandíbula con fuerza. Manuel. Tenía que haber sido él. No había otra explicación para esta emboscada organizada. «No importa», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Son solo campesinos. No pueden detenerme legalmente. El caballo me pertenece». Con esa convicción, Montero salió de la camioneta y comenzó a caminar hacia el establo, seguido por sus dos hombres. A medida que se acercaba, las figuras se definieron mejor.
Vio a Fernando García, al doctor Ramírez, a varios trabajadores del ferrocarril, al dueño de la cantina y a decenas de otros rostros que había visto en el pueblo. Y entre ellos, destacándose por su dignidad silenciosa, estaba Carmen, la abuela de Mateo. Pero lo que más impactó a Montero fue ver a Manuel de pie junto a ella, claramente del lado de estas personas y no del suyo. «Buenas noches», saludó Montero con una frialdad calculada cuando llegó frente al grupo. «Parece que hay una confusión aquí. He venido a recuperar mi propiedad». «No hay ninguna confusión, Montero», respondió Carmen, dando un paso adelante. «Sabemos exactamente por qué has venido y sabemos lo que hiciste con Relámpago antes de que Mateo lo salvara». Montero esbozó una sonrisa forzada. «No sé de qué estás hablando, señora». «Mi caballo se escapó después de lesionarse. Afortunadamente su nieto lo encontró y ahora vengo a llevármelo de vuelta, con mi gratitud, por supuesto». «Déjate de mentiras», intervino Fernando, colocándose junto a Carmen. «El caballo no escapó. Lo ataste a las vías del tren para que muriera. Si no fuera por Mateo, Relámpago estaría muerto». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Algunos ya conocían la historia, pero escucharla confirmada en presencia de Montero le daba una realidad perturbadora. Montero miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba superado en número, pero aún tenía la ley de su lado. O eso creía. «No sé quién les ha contado esa absurda historia», dijo, mirando directamente a Manuel con desprecio. «Pero les aseguro que es falsa. Relámpago es legalmente mi propiedad y tengo todo el derecho a llevármelo. Así que, por favor, apártense». Nadie se movió. En cambio, la multitud pareció cerrarse aún más, formando una barrera humana infranqueable. «No nos moveremos», declaró Carmen con firmeza. «No entregaremos a Relámpago para que vuelvas a intentar matarlo». «Esto es ridículo», espetó Montero, perdiendo la paciencia. «¿Van a creer la palabra de un niño contra la mía? ¿Quién soy yo y quién es él?» «Eres un hombre poderoso, Alejandro», respondió el doctor Ramírez, adelantándose. «Pero el poder no siempre equivale a la verdad, y en este caso tenemos pruebas». Montero palideció ligeramente. «¿Qué pruebas?» «Fotografié las heridas de Relámpago», explicó el veterinario. «Las marcas de las cadenas, la forma en que fue atado. No son heridas que un caballo se haga al escapar o caerse. Son marcas deliberadas, hechas por alguien que lo sujetó a la fuerza». «Y tenemos el testimonio del maquinista», añadió uno de los trabajadores del ferrocarril. «Vio claramente a un caballo atado a las vías y a un niño intentando liberarlo. Está todo en el informe oficial». Montero comenzaba a sentirse acorralado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Hizo una seña a sus hombres que se acercaron amenazadoramente. «Esto se ha acabado», declaró con voz fría. «Apártense o mis hombres los apartarán». Hubo un momento de tensión extrema. Los dos matones de Montero dieron un paso adelante, sus posturas claramente intimidantes, pero nadie en la multitud retrocedió. En cambio, algunos de los hombres más robustos del pueblo se adelantaron, dispuestos a defender a su comunidad. «Piénsalo bien, Montero», advirtió Fernando. «¿Realmente quieres que esto termine en violencia? Frente a todos estos testigos». Antes de que Montero pudiera responder, la puerta del establo se abrió y Mateo salió, seguido por Relámpago. El caballo caminaba con paso firme, su lesión claramente mejorada gracias a los cuidados del niño. Había algo majestuoso en la imagen. Un niño de 10 años guiando a un magnífico pura sangre, ambos moviéndose con una confianza mutua que solo podía nacer del respeto y el afecto genuinos. ¿Vas a lastimar a todas estas personas solo para llevarte a Relámpago y matarlo?, preguntó Mateo, su voz clara y firme, a pesar del miedo que sentía al enfrentarse directamente a Montero.
¿De verdad vale la pena? Montero miró al niño, luego a Relámpago, y algo en su expresión cambió. No era compasión ni remordimiento. Era más bien la fría evaluación de un hombre acostumbrado a calcular pérdidas y ganancias. «El caballo ya no sirve para competir», dijo finalmente. «Por eso quería deshacerme de él. Es un gasto inútil». «Entonces, ¿por qué lo quieres de vuelta?», preguntó Mateo. «Si no te sirve, ¿por qué no dejarlo con quienes sí lo valoran por lo que es, no por lo que puede hacer?». La pregunta flotó en el aire, cargada de una lógica simple pero poderosa. Los ojos de todos estaban fijos en Montero, esperando su respuesta. «Porque es mío», respondió finalmente, como si esa fuera razón suficiente. «Lo compré, pagué por él, y no permito que nadie me quite lo que me pertenece». «Algunas cosas no deberían pertenecer a nadie», intervino Manuel hablando por primera vez desde que Montero había llegado. «Algunas vidas merecen más que ser poseídas». Montero miró a su antiguo asistente con desprecio. «Tú, de todas las personas, me hablas de moral, después de todo lo que has hecho por mí, después de todos los problemas que has ayudado a encubrir». «Sí, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso», admitió Manuel. «Pero esto es diferente. Esto va más allá de los negocios o la lealtad. Esto es sobre la vida de un ser inocente». Un silencio cargado siguió a sus palabras. Montero parecía estar reconsiderando su posición, evaluando los riesgos y beneficios de seguir adelante con su plan. Fue entonces cuando el sonido de sirenas policiales rompió la quietud de la noche. A lo lejos, las luces de varios vehículos oficiales se acercaban por el camino. «Llamamos a las autoridades», explicó el doctor Ramírez. «Les mostraremos las pruebas y que decidan ellos». Montero palideció visiblemente. Su reputación, sus negocios, todo podría verse comprometido si esto se convertía en un caso oficial de crueldad animal. «Esta no es la forma de resolver las cosas», dijo, intentando ganar tiempo. «Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Carmen con cautela. «Puedo venderles el caballo», ofreció Montero. «Por un precio razonable, por supuesto». Mateo negó con la cabeza. «No queremos comprarlo. Queremos que sea libre, que no sea propiedad de nadie que pueda decidir si vive o muere según su utilidad». «Eso es absurdo», replicó Montero. «Un caballo siempre pertenece a alguien. Así funciona el mundo». «Tal vez sea hora de que algunas cosas cambien», respondió Mateo, acariciando el cuello de Relámpago, mientras las luces de los vehículos policiales se acercaban cada vez más. Los vehículos policiales se detuvieron junto a la camioneta de Montero, y de ellos descendieron 3 oficiales uniformados, seguidos por el jefe de policía del distrito, un hombre conocido por su integridad y sentido de la justicia. Se acercaron al grupo con expresiones serias, evaluando la inusual escena: un niño con un caballo, rodeados por casi todo el pueblo, frente a un empresario visiblemente incómodo y sus 2 matones. «¿Alguien puede explicarme qué está sucediendo aquí?», preguntó el jefe de policía, su voz calmada pero autoritaria. «Es muy simple, jefe», respondió el doctor Ramírez, adelantándose. «El señor Montero intentó matar a su caballo atándolo a las vías del tren, después de que el animal se lesionara y ya no le fuera útil para competir. El niño, Mateo, lo rescató justo antes de que el tren pasara. Ahora Montero quiere recuperar al caballo, pero tememos que solo sea para terminar lo que empezó». «Eso es completamente falso», intervino Montero recuperando su compostura. «Mi caballo se escapó después de lesionarse. He venido a recuperarlo, como es mi derecho como propietario legal, pero estas personas están impidiendo que ejerza ese derecho». El jefe de policía miró a Mateo, que permanecía junto a Relámpago, su mano descansando suavemente sobre el cuello del animal.
¿Y tú, muchacho? ¿Qué tienes que decir? Mateo respiró profundamente, encontrando valor en la presencia cálida de Relámpago a su lado. Encontré a este caballo hace una semana, señor. Estaba atado a las vías con cadenas. No pudo haberse escapado y atarse solo. Lo liberé justo antes de que pasara el tren. Estaba herido y asustado. Lo hemos estado cuidando desde entonces y ahora está mucho mejor. El jefe de policía asintió. Luego se volvió hacia el doctor Ramírez. ¿Tiene pruebas de lo que afirma, doctor? Sí, señor, respondió el veterinario sacando un sobre de su chaqueta. Aquí están las fotografías de las heridas del caballo. Las marcas coinciden claramente con cadenas metálicas, no con heridas que se haría un animal al escapar. También tenemos el testimonio del maquinista que vio al niño liberando al caballo y el informe oficial del incidente. El jefe de policía examinó las fotografías con detenimiento, su expresión endureciéndose a medida que comprendía lo que mostraban. Luego miró a Montero, que mantenía su fachada de indignación, aunque un sudor frío comenzaba a perlar su frente. Señor Montero, estas son acusaciones muy serias, dijo el jefe. La crueldad animal es un delito en este país, especialmente cuando se trata de un intento deliberado de matar a un animal de esta manera. Es ridículo, protestó Montero, aunque su voz había perdido firmeza. No tienen pruebas de que yo estuviera ahí. Cualquiera podría haberlo hecho. Yo estaba ahí, intervino Manuel, dando un paso al frente. Yo lo acompañé esa noche. Vi cómo encadenaba al caballo a las vías y lo dejaba ahí para morir. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Montero miró a Manuel con una mezcla de incredulidad y odio. «Tú», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. «Estoy dispuesto a testificar bajo juramento», continuó Manuel. «También puedo proporcionar detalles sobre el vehículo que usamos, la hora exacta y las palabras que el señor Montero dijo esa noche. Sé que mi testimonio me implica como cómplice y aceptaré las consecuencias de mis acciones». El jefe de policía asintió gravemente. «Eso cambia las cosas. Señor Montero, voy a tener que pedirle que nos acompañe a la comisaría para responder a estas acusaciones formalmente». «Esto es un ultraje», exclamó Montero, su fachada desmoronándose completamente. «Soy Alejandro Montero. No pueden tratarme así por un simple caballo». «La ley es igual para todos, señor Montero», respondió el jefe con calma. «Rico o pobre, nadie está por encima de ella». Mientras dos oficiales escoltaban a un Montero furioso hacia el vehículo policial, el jefe se acercó a Mateo y Carmen. «En cuanto al caballo», dijo, «legalmente sigue siendo propiedad del señor Montero hasta que un tribunal determine lo contrario. Sin embargo, dadas las circunstancias, creo que lo mejor es que permanezca bajo su cuidado como custodia temporal mientras se resuelve el caso». «¿Eso significa que Relámpago puede quedarse con nosotros?», preguntó Mateo, esperanza brillando en sus ojos. «Por ahora sí», confirmó el jefe. «Y si las cosas siguen su curso normal, es probable que un juez determine que el señor Montero ha perdido sus derechos sobre el animal debido a su crueldad. En ese caso, podrían considerar una adopción permanente». La alegría que iluminó el rostro de Mateo fue como un rayo de sol atravesando las nubes después de una tormenta. Se volvió hacia Relámpago y lo abrazó, apoyando su cabeza contra el cuello del caballo, que respondió con un suave relincho. En las semanas siguientes, el caso contra Alejandro Montero avanzó rápidamente. El testimonio de Manuel, junto con las pruebas fotográficas y los informes del ferrocarril, formaron un caso sólido de crueldad animal. Pero lo que realmente condenó a Montero fue su propia arrogancia durante el juicio, su incapacidad para mostrar remordimiento o comprender por qué sus acciones habían estado mal. Finalmente,
el tribunal dictaminó que Montero era culpable de crueldad animal agravada. La sentencia incluyó una multa sustancial, trabajo comunitario y, lo más importante para Mateo, la pérdida permanente de todos los derechos sobre Relámpago. El día en que llegó la notificación oficial de que Mateo y Carmen podían adoptar legalmente a Relámpago, todo el pueblo se reunió para celebrar. El establo de Fernando, que había sido un refugio temporal, se transformó en un hogar permanente para el caballo, con todos contribuyendo para hacerlo cómodo y seguro. «Ahora es oficialmente tuyo», le dijo Carmen a Mateo mientras observaban a Relámpago trotar libremente en el pastizal junto al establo. Mateo negó con la cabeza, sonriendo. «No, abuela, no es mío, es libre, como debe ser. Yo solo soy su amigo». La sabiduría en las palabras del niño conmovió a Carmen hasta las lágrimas. Su nieto había comprendido algo que muchos adultos, incluido Alejandro Montero, nunca entenderían: que el verdadero valor de una vida no se mide por su utilidad o por lo que puede hacer por nosotros, sino por su propia existencia. Con el tiempo, Relámpago se recuperó completamente de su lesión. Aunque nunca volvería a ser un caballo de carreras, encontró una nueva vocación. El doctor Ramírez sugirió que podría ser perfecto para terapia ecuestre, ayudando a niños con discapacidades o problemas emocionales. Mateo abrazó la idea con entusiasmo y pronto Relámpago se convirtió en el caballo favorito de los niños que visitaban el pequeño centro de equinoterapia que establecieron en la propiedad de Fernando. Manuel, después de cumplir una sentencia reducida por su cooperación, decidió quedarse en el pueblo. Con el tiempo, se ganó la confianza de la comunidad y encontró trabajo ayudando en el centro de equinoterapia, descubriendo una satisfacción que nunca había experimentado durante sus años con Montero. En cuanto a Alejandro Montero, el escándalo dañó significativamente su reputación y sus negocios. Aunque seguía siendo un hombre rico, había perdido algo de su influencia, y muchas puertas que antes se abrían fácilmente ahora permanecían cerradas para él. Un año después del rescate de Relámpago, en un atardecer dorado, Mateo se sentó en la colina junto al establo, observando cómo el caballo pastaba tranquilamente junto a otros 2 caballos rescatados que habían acogido recientemente. A su lado, Trueno, su fiel perro, dormitaba plácidamente. «¿Sabes, Trueno?», dijo Mateo, acariciando el pelaje del viejo perro. «La abuela dice que a veces las cosas malas pasan para que puedan ocurrir cosas buenas. Si Relámpago no hubiera sido abandonado, nunca lo habríamos conocido, y tantos niños no tendrían ahora su ayuda». Trueno levantó la cabeza, como si entendiera, y ladró suavemente. «Sí, lo sé», continuó Mateo sonriendo. «A veces solo se necesita una persona para cambiar las cosas, o un niño, o incluso un perro o un caballo». En ese momento, Relámpago levantó la cabeza y miró hacia ellos, como si hubiera escuchado su nombre. Luego, en un movimiento que nunca dejaba de maravillar a Mateo, el caballo trotó elegantemente hacia ellos, libre de cualquier cojera, su melena ondeando al viento como una bandera de libertad. Mateo se levantó para recibirlo, extendiendo su mano hacia el hocico de Relámpago, que la rozó con suavidad. En ese simple gesto, había una comunicación que iba más allá de las palabras, un vínculo forjado en el momento en que un niño se había negado a abandonar a un animal en peligro, cambiando para siempre no solo el destino de un caballo, sino el de toda una comunidad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Mateo comprendió que algunas historias no terminan realmente, simplemente se transforman en nuevos comienzos.